Cordial saludos estudiantes, espero que se encuentren muy bien. Nos encontramos abarcando las temáticas de nuestra segunda unidad de formulación y evaluación de proyectos. Tenemos entonces, como bien veníamos analizando, ya en esta etapa vamos a ver todos los estudios que están inmersos, digamos, en esa formulación de proyectos. De cierta forma, ya estamos más familiarizados, pues porque yo acogí gran parte de este estudio de mercado para la primera unidad, para que no nos quedara tan pesada la segunda. Sin embargo, entonces, comienzo nuestro estudio de mercados. Se trata de la recopilación y análisis de antecedentes que permitan determinar la conveniencia o no de ofrecer un bien o servicio para atender una necesidad, ya sea que ésta se manifieste a través de la disposición de la comunidad a cubrir los precios o tarifas, o que se detecte a través de presiones sociales ejercidas por la comunidad, o como bien eh, tengo una idea de negocio, quiero mirar si funciona o no funciona. Ojo, siempre hay algo muy interesante que aquí se ve reflejado, y es que siempre debe haber la validación con el mercado, obviamente, ¿sí? Yo no puedo sacar nada al mercado si no existe esa validación. Entonces, unas estarán determinadas a partir, como vemos aquí, de una necesidad en particular, otras no. Sin embargo, pese a que puede no ser una necesidad, puede que el mercado sí la absorba y pues pueda funcionar, ¿sí? Listo, tenemos entonces como aspectos del estudio de mercado lo que tiene que ver con la investigación del producto o servicio, todo lo relacionado con el consumidor y lo relativo a las ventas y patrones de aceptación. Entonces, es muy interesante. Entonces, desde lo que yo ofrezco como producto o servicio, las características, variables y demás que pueden ser interesantes pues para ese consumidor. Tengo que analizar el consumidor en cuanto a cuáles son sus características específicas en términos, a ver, de qué grupos dentro de la sociedad, edad, de pronto niveles de ingreso, ¿sí? Estilo de vida, que probablemente va a llevarlo o no, pues a comprar mi producto, ¿sí? Y en términos de las ventas y patrones de aceptación, pues para eso mismo analizo entonces ese consumidor como tal, para poder determinar qué tanto me podrá comprar o si en definitiva no, o si el mercado es muy pequeño y me toca irme a otros lugares, pues para tener un mercado más amplio. Entonces esto es muy interesante determinarlo. O puede que mi mercado sea muy amplio, pero no tiene capacidad adquisitiva. Entonces, bueno, ya me toca centrar al producto o servicio a determinar cuáles podrían ser de pronto las variables para que peguen el mercado. Tenemos como objetos de este estudio, como veíamos ahorita, la base obviamente central siempre será el producto. Sin embargo, aquí tenemos mercado y consumidor. Ojo, el mercado no es lo mismo que consumidor por lo siguiente: cuando yo hablo de mercado hablo de absolutamente todo, es decir, donde yo voy a competir. Entonces yo hablo de todos los aspectos que van a afectar mi organización o mi producto o servicio para que pueda competir en el mercado. En ese orden de ideas, el mercado es todo aquel entorno que me está impactando. Tenemos entonces entorno económico, político, legal, ambiental, ¿sí? La competencia. Y obviamente está el consumidor. Lo que pasa es que el consumidor es también un ente fundamental para lo que va a hacer o para que mi producto o servicio pues pueda salir al mercado. Entonces, por eso se asume como un concepto aparte, fuera de lo que es ese análisis de mercado, ¿sí? Tenemos consideraciones tecnológicas o técnicas, porque vemos el estudio técnico que tenemos. Uno de los aspectos que mayor atención requiere por parte de los analistas es el estudio técnico, que supone la determinación del tamaño más conveniente, la identificación de la localización final apropiada y obviamente la selección del modelo tecnológico y administrativo idóneo que sean consecuentes con el comportamiento del mercado y las restricciones de orden financiero. Ojo, muy importante. Una cosa, obviamente, siempre es lo que queremos y esperamos del producto o servicio, como se vaya a hacer, pero otra cosa muy diferente es
que realmente se puede hacer, ¿sí? Definitivamente, pues uno de los aspectos más limitantes, pues será el financiero. Entonces el financiero también me va diciendo, pues bueno, hasta qué punto me puedo ir, en qué punto puedo, en términos de la capacidad de mi organización. Entonces puedo comprar 2, 3, 4 o 10 máquinas, ¿cierto? Entonces eso también va a depender, pues, obviamente, del tamaño o la cantidad de producción que ejecute. En este orden de ideas vemos estos aspectos muy interesantes como son capacidad del proyecto. Es importante definir la unidad de medida del tamaño del proyecto. La forma más utilizada es establecer la cantidad de producción o de prestación del servicio por unidad de tiempo. Esto a través de unas medidas como el monto de la inversión asignada al proyecto, número de puestos de trabajo creados, el área de física ocupada, el costo de esa localización, ¿sí? El costo de los canales de distribución, si es que lo tenemos, ¿cierto? Entonces, ojo, todos esos análisis son importantes. Además, porque, digamos, de todos esos procesos, cuáles de pronto se pueden tercerizar, pueden salir más económicos tercerizarlo o en definitiva todos se tienen que ejecutar dentro de la organización. Entonces, de ahí radica entonces, digamos, su importancia. Tenemos factores condicionantes del tamaño del proyecto. En este que tenemos es preciso adelantar algunas consideraciones en torno a la dimensión del mercado, la capacidad financiera de los promotores del proyecto, la disponibilidad de insumos, la existencia y eficiente suministro de servicios. Ojo, entonces miren, no hay empresa que sea autosuficiente. Siempre vamos a necesitar de unos terceros, llámese en proveedores, llámese Estado, llámese en bancos, ¿sí? Para que nos estén, digamos, suministrando una serie de elementos, pues, que van a ser fundamentales para el proceso eficiente del proyecto, ¿cierto? Del producto o servicio. Entonces, ojo, es muy importante siempre tener en cuenta todas las perspectivas, porque, ojo muchachos, si alguna falla, va a ver, no de que lo vaya a culminar, o es decir, si esto no funcionó en definitiva, no se puede hacer. Bueno, algunos casos sí, pero en la gran mayoría pues siempre tendrá solución. Sin embargo, lo que sucede es que al menos ¿qué va a hacer? Lo va a retrasar. Entonces siempre desde esta formulación de proyectos es bueno tener en cuenta hasta eso, hasta los tiempos. Ojo, generalmente los tiempos sí generalmente se van a pasar un poquito más, pero al menos yo en este tipo de análisis ya lo tenía previsto. Sí, generalmente uno dice, bueno, mi proyecto en la formulación nos vamos a demorar 6 meses para que podamos entrar a las otras fases del proyecto, pero ojo, uno sabe que siempre se va a demorar un poquito más y en ese orden de ideas recuerden que todo en una organización es dinero. Entonces debemos tener los recursos también para subsistir en esos periodos puntualmente. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Ojo, para la localización fundamental hay unos aspectos interesantes donde tenemos integración al medio nacional, regional, nacional o regional, macrolocalización, una microlocalización y una localización definitiva. En ese macro es donde yo les digo, siempre tenemos que mirar todas las perspectivas que me van a estar afectando. Cuando hablamos de ese macro en términos nacionales o regionales, debemos tener en cuenta costos del transporte, lo que hablaba ahorita, que les decía puntualmente, disponibilidad de insumos, precio de los insumos, infraestructura disponible, condiciones de vida, clima, políticas de desarrollo, incentivos tributarios y muchos más que me pueden beneficiar para el desarrollo de mi proyecto o por el contrario lo pueden frenar. De hecho, por esto, entonces miren, tenemos unos criterios puntuales y unas alternativas, ¿sí? Después de esas alternativas, miren, tenemos A, B, C y podemos tener todas las necesarias. Elegimos una, ¿sí? O las tenemos al menos priorizadas. ¿Cuál es la que más se acomoda pues a nuestros intereses y a nuestro beneficio, ¿sí? Después de eso, entonces nos vamos a la microlocalización, donde tenemos unos criterios también. Ojo,
costos unitarios y precio de la tierra. Entonces, ojo, cuando hablamos del macro, es bueno, de una ciudad puntual, ¿cierto? Pero cuando hablamos del micro, listo, en esa ciudad, ¿en qué lugar nos vamos a asentar? ¿Sí? Por eso aquí me dicen costos unitarios y precio de la tierra, porque ya es en definitiva lo que me va a afectar el bolsillo puntualmente. Entonces, siempre les digo, no será lo mismo, ojo, si lo mío es, qué sé yo, confecciones, pero entonces yo necesito mi taller de confección necesariamente en una parte comercial, no porque es el taller, necesito que la parte comercial es almacenes donde pueden distribuir mi producto, no necesariamente, o bueno, yo tener un local, pero el taller de confección no es necesario tenerlo en un lugar que sea pues muy comercial, ¿sí? Además porque, ojo, recordemos, cuando son lugares muy comerciales, pues generalmente el costo es mayor. Entonces, cuando hablamos de la producción, bueno, sí se puede ejecutar en otro lugar y ya la venta, pues en otros espacios, ¿sí? Entonces vale la pena tenerlo en cuenta. En este orden de ideas también priorizamos localización 1, 2 y las que sean necesarias. Ojo, obviamente después vamos a elegir pues la que sea más apropiada. Y finalmente tenemos entonces una localización definitiva, pero ojo, ya sustentada en todos los aspectos que les acabé de mencionar, ¿sí? Al menos se pensó y se repensó este proceso y no a la loca, bueno, allí porque a mí me gusta, ¿sí? No de esa forma, que sea bien sustentada la información de por qué es el lugar y qué beneficios realmente nos va a traer al proyecto. Tenemos también la evaluación ambiental de los proyectos. Se trata de tener en cuenta en forma explícita los proyectos que genere cualquier clase de proyectos sobre el medio ambiente. Este busca entonces prever, mitigar o controlar esos efectos nocivos que afectan las condiciones de vida de la población presente y futura al depredar los llamados bienes ambientales. En este orden de ideas, al menos el aspecto más relevante es consideraciones ambientales en la evaluación de proyectos, donde tenemos el propósito sin duda en esta oportunidad es otorgar la importancia a los costos y beneficios que se manifiesten principalmente por alteraciones del medio ambiente y producen externalidades hacia otros proyectos o la comunidad. Es decir, cómo mi proceso productivo, cómo mi fábrica, cómo mi taller, en términos ambientales afecta mínimamente a la comunidad cercana. Sí, eso en cuanto a qué, a ruido. Miren acá, por ejemplo, la imagen lo muestra a ruido, contaminación auditiva, qué tipo de desechos salen de mi proceso productivo y cómo son manejados, porque ojo, esto también es algo, al menos en la ciudad de Medellín, esto ha traído unas consecuencias muy importantes. Por ejemplo, el río Medellín, lo que pasa es que ahora ha sido, digamos, más manejado, pero las empresas han tenido un control mucho mayor por las entidades municipales o nacionales, ¿sí? Por las, digamos, causas que están haciendo al medio ambiente. Entonces, ojo, al menos que nosotros ya tengamos conciencia de que en nuestro proceso productivo, cuáles son los aspectos, es decir, externalidades que afectan a esa sociedad. Ojo, no solo tenerlas identificadas, sino también cómo vamos a hacer para mitigar esas consecuencias, ¿sí? Cómo a través de buenos manejos, pues se puede hacer. Listo, vamos al estudio organizacional, donde tenemos el diseño administrativo, supone la construcción de estructuras, definición de funciones, asignación de responsabilidades, delimitación de autoridad, identificación de canales de comunicación y demás. Entonces, ojo, como su nombre lo dice, pues todo el aspecto organizacional del proyecto y ojo, hay una cosa muy puntual. Veníamos diciendo desde la unidad anterior que proyecto no solamente es la creación de un producto o servicio, ¿sí? No necesariamente es eso. Entonces, obviamente, pues va a cambiar este aspecto de organización, va a ser muy relativa dependiendo qué tipo de proyecto somos. Como en la gran mayoría, si son sacar productos o servicios nuevos al mercado, pues obviamente entonces ya este aspecto de organización es mucho más grande y tiene que estar mejor establecido.
¿sí? Dado que sí debe tener entonces un organigrama, unos cargos estructurados, ¿sí? Un proceso identificado y quiénes van a ser, digamos, los líderes de cada proceso. En este orden de ideas tenemos que es preciso estudiar los diferentes factores que se derivan a elegir aquella mejor solución que apunte al logro de las metas y objetivos de partes vinculadas al proyecto. De ahí la importancia de ligar en lo posible aspectos como clase de producto o servicio, el origen de los recursos financieros, ¿sí? O de los demás recursos. Recuerden que lo que hablamos ahorita, no solamente, no hay empresa autosuficiente, entonces debo tener una serie de elementos para que mi empresa funcione, ¿sí? Bueno, no, me falta mencionar algo entonces en lo organizacional. Ojo, organigrama, procesos, cargos, cada cargo, qué características tiene la persona, qué experiencia debería tener, qué salario se va a ganar, porque ojo, eso siempre me va a afectar entonces ya lo financiero. ¿Cuántas personas mínimamente debo tener en la organización para que el proyecto funcione? ¿Sí? Ojo, entonces, ¿por qué digo mínima? Porque cuando empezamos un proyecto, pues, ojo, no vamos a poder ejecutarlo, pues, como uno se lo sueña, es decir, con muchas personas, con procesos muy establecidos. No siempre entonces hay que pensar por lo básico y pues a medida que vaya creciendo la organización, pues, o las ventas, obviamente internamente, pues también va creciendo, ¿cierto? Entonces, sin embargo, sí debo tener una base de mínimamente qué es lo que debo tener para que la empresa funcione. Listo. Tenemos también el estudio legal, donde tenemos toda organización social posee un andamiaje jurídico que regula los derechos y deberes en las relaciones en sus diferentes miembros. Este contexto jurídico institucional parte desde la Constitución, la ley, los decretos, las ordenanzas y los acuerdos, hasta que los reglamentos y las resoluciones y se expresa en forma prohibitiva o permisiva. Por eso lo que les decía ahorita, cuando yo hago un análisis del entorno, muy bien, en términos de, bueno, en el país donde estamos ubicados, en el sector donde yo me voy a desempeñar, ¿sí? O voy a competir, ¿qué características tiene mi sector? Y ojo, este aspecto legal es sumamente importante. Recordemos que siempre, por ejemplo, que llega un presidente, un gobernador, pues llega con unas políticas distintas para todos los sectores económicos y van a haber sectores que se van a ver muy beneficiados por esas políticas y otros que no tanto. Entonces es bueno que yo tenga pleno conocimiento de al menos mi sector, qué condiciones políticas y legales tiene, ¿sí? Porque de esa forma también sé, pues, qué tan complejo va a ser competir en ese mercado o no. Entonces, ojo, muy importante. Eso en primera instancia. Como segunda instancia, bueno, ¿cómo entonces, digamos, eso es lo macro? Ya lo micro es, bueno, ¿cómo me debo constituir? Ya, digamos, aspectos más puntuales que desde la política se definen en términos empresariales. Entonces, ¿cómo debe ser la constitución de la empresa? De cuántas personas, el capital, de cuánto debe ser según el tipo de empresa que sea, ¿sí? Por eso tenemos que los diferentes aspectos que compromete la formulación de estudios de preinversión, que es todo el estudio que estamos hablando, encontramos en cada paso un cuerpo de legislación que determina la situación entre los diferentes actores de las relaciones comerciales, técnicas, financieras e institucionales que afectan la ejecución, operación y hasta liquidación del proyecto, ¿sí? Porque, ojo muchachos, eso es lo mismo, es lo mínimo. Cuando vamos a percibir dineros para poder ejecutar el proyecto desde lo legal, ¿cómo se va a hacer? ¿Cómo es correcto? ¿Sí? Para poder responderle a esas personas. Entonces es muy importante este estudio, ¿sí? Listo, finalmente llegamos a la estructura financiera del proyecto. Pero ojo, esta no se puede dar sin las demás. Por eso las otras se tienen que ejecutar antes de llegar a esta. En este orden de ideas tenemos como resultado de la identificación y los estudios previos, es decir, mercado, técnico, jurídico, institucional y demás, se deben consolidar flujos netos de caja que permiten analizar la conveniencia o inconveniencia de una propuesta.
ya sea desde el punto de vista privado o desde la órbita económica o social. Tenemos entonces que, obviamente, ese flujo tiene que unas inversiones puntualmente. El horizonte del proyecto tiene 3 etapas perfectamente delineadas. La etapa de instalación o ejecución, en la cual se hace la mayor parte de las inversiones. Ojo, es decir, que se está metiendo dinero al proyecto o a la empresa, pero el proyecto o la empresa aún no está generando dinero para la organización. Listo. La etapa de operación o de funcionamiento, en la cual se generan los costos y se producen los ingresos propios de la venta o de la producción o de la prestación del servicio. Es decir, en esta ya sí se evidencia un ingreso de dinero y es decir, una recuperación de la inversión que se dio en la primera etapa. Y finalmente el proyecto termina su actividad regular al no alcanzar a generar los beneficios de orden financiero, económico, social y se procede a su liquidación. Ojo, dependiendo del tipo de proyecto que sea, es decir, si es obviamente sacar al mercado un producto o servicio, obviamente pues no queremos que el proyecto no funcione y desfallezca y lo tengamos que liquidar, obviamente no, queremos es que crezca a través del tiempo, ¿sí? Pero si el proyecto fue la compra de una máquina, desarrollar un proceso dentro de la organización. Ese tipo de proyectos sí tienen una finalización, es decir, se instaló la máquina, empezó a funcionar, bueno, ya empezó a dar, digamos, ese beneficio, ese proyecto culminó, o no culminó en términos de que se venda la máquina, sino que ya quedó instalada y bueno, da unos beneficios puntuales. En ese orden de ideas, digamos, no es que siga a través del tiempo. Sin embargo, hay unos que sí, entonces la máquina no funcionó, o cuando son proyectos sociales, donde hablamos que es entregar un colegio, unas partes recreativas. Ellos sí, cuando ya se hizo el colegio, se hizo la cancha, la piscina, ya entonces es entregada a la comunidad y ellos son los encargados pues de una administración o unos entes particulares. ¿Sí? Entonces, importante. Tenemos entonces horizonte del proyecto, aquí es donde vemos estudios de preinversión, que es donde en efecto nosotros nos vamos a concentrar toda la asignatura. Tenemos ahí sí el horizonte, ejecución, donde vemos que va a estar toda la inversión, operación, que es donde ya vamos a percibir unos ingresos, y liquidación. Mire que la liquidación también percibimos un ingreso, ¿por qué? Porque pues se vende todo lo que se tenía de la empresa. Eso no quiere decir pues que recuperemos toda la inversión que se ejecutó, o sí, sí, muchas veces también pasa eso. Miren, muchos proyectos también nacen, se ejecutan, son proyectos muy buenos, pero de pronto las personas que lo hicieron no tienen el tiempo, ya no tienen el interés o los recursos económicos o financieros para continuarlo. Entonces vienen empresas más grandes y los adquieren. Sí, los adquieren y ellos sí le dan el desarrollo pues, que requieren ese tipo de proyectos. Ojo, también hay que tener en cuenta el presupuesto de inversiones, donde tenemos las inversiones que se hacen principalmente en el periodo de instalación, se pueden clasificar en 3 grupos: fijas, diferidas y capital de trabajo. Entonces, ojo, fijas, todo lo concerniente a maquinaria, equipos, infraestructura, ¿sí? Diferidas, todos los estudios, análisis, documentación que se requiere para montar el proyecto, la empresa, son las diferidas. Entonces, por allá que fui a la Cámara de Comercio, que debo pagar tanta documentación para la instalación de la empresa, debo hacer capacitación al personal, sí, todos esos son inversiones diferidas. Y el capital de trabajo, el que vamos a requerir o a necesitar para que la empresa funcione al menos durante un periodo de tiempo determinado. Es decir, recuerden que todos los proyectos, para que empiecen a dar un retorno financiero, debo esperar un tiempo específico. Entonces, debo tener un capital de trabajo para poder funcionar, ¿sí?
Bueno, en cuanto a los costos, que estos costos de producción, si es cuando ya la empresa está en operación y funcionando. Entonces tenemos durante el periodo de operación se pueden identificar 4 clases de costos. Los ligados directamente a la producción del bien o a la prestación del servicio, los costos administrativos propios de la organización de la empresa, los causados por el efecto del impulso de las ventas y los financieros generados por el uso del capital ajeno. Ojo, sin embargo, vale la pena hacer un énfasis muy interesante. Desde la formulación del proyecto se identifican como costos todos estos elementos. Ojo, pero desde la empresa como tal, solo identificamos costos los primeros, los ligados directamente a la producción del bien o prestación del servicio. Los demás, que son los administrativos, ventas y financieros, son gastos. Listo, entonces cuando ya estamos en la operación de la organización, a ver, desde la preinversión, cuando hacemos el análisis de los costos, los tenemos en cuenta tal cual como los tenemos acá. Pero cuando ya estamos en operación, ya sabemos costos netamente los primeros, los demás se asumen como gastos. Ojo, porque de cierta forma se tienen asumidos como costos, porque finalmente, muchachos, así sean gastos, los debo percibir por la venta de mi producto, es decir, yo con lo que venda debo asumir mis costos y gastos. No es que asumí mis costos y entonces los gastos, ¿qué? ¿Sí? Entonces yo aún así debo pagarle a todo el personal administrativo, a todas las ventas y debo pagar mis obligaciones financieras. Entonces, de ahí es la importancia. Bueno, chicos, este era un abrebocas puntual a nuestra segunda unidad. Espero haya sido de su agrado. Yo sé que es un tema largo, pero no es complejo. Ya saben, igual que cualquier duda o inquietud, con mucho gusto será atendida. Feliz día para todos.